Muy buenos días, amados hermanos, amigos, que nos visitas el día de hoy a través de este medio. Te damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. También queremos darle gracias a Dios por cada una de sus vidas y darle gracias a Dios por esta palabra que sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Una palabra que traerá transformación, traerá dirección y traerá esa convicción de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. El Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que no estamos en nuestro lugar habitual donde adoramos al Señor, pero el día de hoy quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que nos conectemos en un mismo espíritu y un mismo sentir para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos ha guardado, nos ha enseñado, nos ha guiado, Señor, hasta el día de hoy. Queremos darte gracias, Señor, por este servicio, que sabemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, también te queremos dar gracias cada día porque no nos has abandonado, Señor, porque eres nuestro Salvador, nuestro sustentador y eres nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, amén y amén. Bienvenidos. Nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
La gran mayoría de nosotros hemos experimentado un nivel de sufrimiento en la vida. Nadie puede sobrellevar el sufrimiento cuando no conoce o no entiende el propósito. De modo que, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Tomaré un par de ejemplos. Los logros de un atleta de maratón de 42 kilómetros no lo consigue sin experimentar dolor extremo y sufrimiento. Diría de igual manera, una pareja que busca traer un hijo al mundo y lo logra, no lo logra sin el sufrimiento y el dolor de parto que vive la mamá. Al fin, el sufrimiento, el dolor, revela todo el propósito. La palabra de Dios es muy clara en afirmar que Él está en control de todo lo que pasa en su vida y en mi vida y en la vida de todos. Este periodo de pandemia ha sido realmente fuerte. Ha traído mucha angustia para muchos, sufrimiento, incertidumbre. Para muchos, nada de recursos para sostenerse y para otros muy poco. Para muchos, nada de recursos para una emergencia de salud. Pero aún más, hay otros que han tenido que sobrellevar el impacto del contagio o la partida, el luto, porque alguien cercano, un amigo, un familiar, se fue. Alguien ahora mismo está soportando profundo sufrimiento por diversas razones. Y cada uno de ustedes sabe. Creo entonces que antes de reconocer que el Señor está allí a su lado, ciertamente sosteniéndonos, debemos responder a la pregunta: ¿entiendo el propósito del sufrimiento? Les llevaré a 2 Corintios 12, desde el versículo 7 en adelante, y vamos escuchando el testimonio de Pablo. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca o no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sufrimiento? ¿Aguijón en la carne? ¿Qué fue eso? Muchos dicen que pudo haber sido una enfermedad, que pudo haber sido ceguera, que pudo haber sido el ataque constante de enemigos, que pudo haber sido una lucha pecaminosa. Miren, puede ser que haya sido una enfermedad o cualquier otra cosa. Lo que nos muestra aquí en este pasaje y en este testimonio Pablo es primeramente el propósito. Note, para que no me enaltezca por las revelaciones y por todos los privilegios que Dios le ha dado a él. Este es el propósito del sufrimiento. En segundo lugar, vemos una garantía especial. El Señor le dice ante las peticiones de Pablo: bástate mi gracia. La gracia de Dios infinita, única y suficiente. Bástate mi gracia. Pero además hay un plan perfecto que revela aquí en el testimonio del apóstol Pablo. Dice que el Señor le dijo además: mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Acaso no es una verdad hasta ahora en usted y en mí? Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Y qué bien que Pablo explica en el mismo libro de 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, cuando dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Esto nos revela el propósito del sufrimiento. Qué claro le fue para el apóstol Pablo. Consideremos, volviendo al capítulo 12, esta experiencia del apóstol Pablo en el contexto de lo que él estaba viviendo. Y les digo rápidamente, haría una lista donde en el contexto revela estar bajo ataque, bajo presión increíble por parte de los enemigos. Revela una experiencia devastadora. ¿Qué estaba pasando con Pablo? La situación de la iglesia era bastante crítica, pero su persecución era también fuerte. Su integridad, su honestidad está siendo cuestionada de pronto por sus enemigos. La autoridad está bajo desafío. Su enseñanza es amenazada vez tras vez por parte de los falsos maestros. Para la iglesia de Corinto, Pablo era su fundador y les está explicando: el sufrimiento tiene un propósito. Ahora déjeme decirle que el plan de Dios para su vida y para mi vida no deja de venir con un toque de dolor y de sufrimiento. Por lo tanto, hay un plan con respecto al sufrimiento que a cada uno le toca vivir. La clave, la lección es esta: el propósito del sufrimiento no basta tratar de entender qué es lo que Dios permite en mí, sino qué es lo que Dios está haciendo a través de mí. El propósito. Déjeme tomar este pasaje muy lindo de Lucas 22:31, donde vemos una demostración de la soberanía de Dios con respecto a los detalles de la vida cotidiana, de la vida ministerial, de la vida del creyente, del cristiano. Es una conversación que el Señor está teniendo con sus seguidores y se dirige a Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabe? En este pasaje se demuestra algo muy particular. Jesús nos demuestra una acción soberana del Hijo y junto al Padre con respecto a lo que me pasa cada día. Jesús es el verdadero abogado de los creyentes, intercediendo por nosotros ante el Padre. Y el Padre que no nos deja abandonados en las manos del enemigo. Sabemos bien cómo termina la historia de Pedro, negándole al Señor, pero luego arrepintiéndose y fortaleciéndose mucho más aún. Pasan varios años de esta experiencia de Pedro, de lo doloroso de la negación y de cómo se arrepiente y el Señor le restaura y va y comparte con sus hermanos. Y luego él escribe en su carta a la iglesia, y les leo lo que él escribe en 1 Pedro 4:13. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¡Wow! Vuelve a repetir el tema de pruebas y lo pone en contraste con el sufrimiento y con la inmensa alegría que vendrá, pues cuando veamos la gloria de Jesucristo. Pero déjenme enfatizar lo siguiente. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿O qué quiere decirnos a nosotros el apóstol Pedro? Bueno, la verdad es que históricamente el sufrimiento y el dolor de la iglesia era otro, porque tenía que ver con el tema de la persecución de la fe
en Jesucristo. Pero déjeme decirle, el principio pasa a ser el mismo, porque una vida de fidelidad al Señor nos ayudará a entender mejor el propósito del dolor y del sufrimiento, sin lugar a duda. Así que nos hace ver y nos habla como un nexo de fe entre este mundo lleno de dolor y sufrimiento y un mundo glorioso y eterno que disfrutaremos con el Señor Jesucristo. Esta es una verdad indiscutible. Déjeme llevarle a Juan 16:33 y mire lo que dice el Señor. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Les he dicho todo lo anterior. Bueno, lo anterior es todo lo que se encuentra en el capítulo 16 de Juan. Y déjeme enfatizar, nos habla dentro del contexto de un plan perfecto de Dios. La venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo con sus seguidores. Queda asegurado de parte de Dios que no estamos solos en ningún momento. El Espíritu Santo es nuestra compañía continua. Pero además afirma una realidad tan especial. Nos habla de una realidad inevitable. Vivimos en un mundo de aflicciones, en un mundo complicado. Y eso es lo que dice el Señor. Aquí en el mundo tendráis muchas pruebas y tristezas. Pero termina diciendo un tercer punto. Nos habla de una victoria asegurada. Y esta victoria asegurada, bien podemos pensar que es para el más allá. No, Él habla de que Él ha venido para darnos vida y vida abundante, acá mismo. Ahora no podríamos seguir de largo sin citar a Job. Recuerda la situación de Job, ¿verdad? Pero hay un versículo que pasa a ser muy central en todo. Job capítulo 1, versículo 21. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Recuerda en el contexto. Perdió a todos sus hijos, perdió todas sus riquezas, se quedó sin nada. Y la situación va de mal en peor. Pero esto es central. ¿Por qué? Porque termina diciendo: sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué claridad en cuanto al dolor y en cuanto al sufrimiento! Job entendía el propósito. Ahora, al final del libro de Job, aparece esta declaración que dice que el estado postrero fue mejor que el primero. Debo decirles que Job no esperaba este estado postrero. Y para nosotros tampoco pasa a ser una regla de que mi dolor y mi sufrimiento me traerá un futuro mejor que el de ahora. Y no es así. Por eso Pablo diría, y tomando las palabras de Pablo de Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Notemos, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sabe? Esto es un absoluto. Todas las cosas. Lo bueno que puede estar pasando en mí, lo doloroso que puedo estar viviendo, lo amargo que puedo experimentar, como toda la bonanza y el bienestar. Dice que hay un propósito, no solamente para el dolor y para el sufrimiento, sino también para la bonanza. De modo que diríamos, no es el dolor, no es la lucha, es el propósito que hay detrás de todo.
No es el medio, sino el fin que importa cuando hay sufrimiento y cuando hay dolor. Las palabras de Santiago son tan apropiadas cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ustedes han escuchado mucho acerca de los diamantes, pero hay una afirmación que se hace muy común y conocida. La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extremas, existentes a profundidades de la corteza terrestre, por debajo de los 140 a 190 kilómetros. Permítame decirle dónde nos encontramos con respecto a dolor o sufrimiento. Pues para muchos está empezando, para otros quedó atrás y para algunos sí que lo están viviendo ahora. El testimonio de Pablo nos trae mucho alivio. Cuando nos dice Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pregunto, ¿sabemos a dónde acudir en el momento del dolor y del sufrimiento? Por supuesto, a la palabra. Y las promesas están entregadas para ser de bendición para nosotros. Pero, ¿qué hago con el dolor y el sufrimiento de hoy día? La oración nos ha sido dada y por supuesto por medio de ella hablamos con el Señor y hacemos peticiones puntuales. Pero ¿qué hago con el dolor que sigue y con las pruebas que continúan? La palabra nos habla que la iglesia ha sido establecida como columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido establecida de tal manera que dice que las puertas del Hades, las puertas del enemigo no prevalecerán contra ella. Pero ¿qué hago con las pruebas? ¿Qué hacer al fin de cada día y al inicio de un nuevo día con el tema del dolor y de las pruebas y del sufrimiento? Quiero concluir leyéndoles Hebreos 4:16. Cuando el autor de Hebreos, consciente de la situación de los seguidores de Cristo, decía esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítame a puntualizar esto. Ir al trono de un rey terrenal, no es para discutir, no es para quejarnos, no es para que nos explique el porqué. Delante del soberano es para darle honra y gloria al Señor. Es para ver más allá de lo que yo veo y tener esa sensibilidad única con respecto a todo lo que me esté pasando. O me da esa habilidad para yo poder ir a otros que están experimentando esto. Es para entender el para qué, el propósito del sufrimiento. Es para ver más allá, la esperanza que me reviste de vida y de propósito acá, a este lado, y que me proyecta de esta manera a la eternidad. Su dolor y su sufrimiento, ¿sabe?, está tan conectado con la atención del Señor. Recuerda lo de Pedro. Pedro, yo he pedido, porque Satanás está por zarandearte, he pedido para que tu fe no decaiga, no falle. ¿Sabe qué bendición? El Señor conoce y está allí
para ser quien le levanta, quien me levanta, para ser mi abogado y su abogado. Que tomemos este día y los días que vienen esta confianza inmensa que el Señor nos ha dado. El dolor y el sufrimiento tiene un propósito especial. Que el Señor nos bendiga.